Bienvenida, doctora Ana María. La doctora Ana María ha obtenido títulos de profesora y licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y el de doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Ha desarrollado actividades académicas en diferentes países de América, de Europa y del Extremo Oriente. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas de su especialidad en revistas argentinas y extranjeras, entre ellos Aportes para el estudio del espacio socioeconómico, Geografías de la agricultura industrial sojera en la Argentina, Fundamentos de geografía económica, Estructura económica y comercio mundial, la Argentina como geografía, la geografía en América Latina, geografía económica. Es docente de universidades nacionales de Argentina y dirige el proyecto interdisciplinario Movilidad y Vulnerabilidad en la región metropolitana de Buenos Aires, que supongo que es el que nos va a compartir. Ella es actualmente presidenta del Centro de Estudios Alexander von Humboldt de Argentina. Bienvenida, doctora Ana María, gracias por venir. Nos honra con su presencia y espero seguir contando con su amistad y ayuda. Doctora, entonces puede tomar la palabra. Buenas tardes. Perdón, porque en Argentina ya son las 13, tenemos 2 horas de diferencia. Primeramente, muy honrada y agradecida por esta invitación. Sinceramente es un gran gusto para mí participar de estas conferencias que en algunos casos no he podido seguir por justamente tener que tomar exámenes en este periodo, pero que realmente me parecen muy valiosas y realmente muy necesarias para todos nuestros colegas latinoamericanos tener este tipo de vínculos. Y a pesar de la imposibilidad de la presencialidad, creo que la tecnología nos está permitiendo, aunque sea de esta manera, estar presentes y compartir toda una serie de actividades que la Sociedad Geográfica de Colombia está realizando. Me parece algo importantísimo y realmente, insisto, es un gusto para mí colaborar no solamente con la sociedad en particular, sino con los demás colegas latinoamericanos y colombianos en particular, un país al que he visitado en más de una oportunidad y con todo placer. Así que bueno, y felicito por esta iniciativa y desde ya vuelvo a agradecer permitirme participar. Como recién usted mencionaba, sí, el planteo que yo hoy voy a hacer sería una introducción o una presentación del proyecto interdisciplinario que estamos realizando en la Universidad de Buenos Aires. Es un proyecto que es la continuidad de proyectos anteriores sobre movilidad y pobreza en la región metropolitana de Buenos Aires. Y paradójicamente, sin saberlo, cuando hicimos la propuesta de este nuevo proyecto en el año 2019, no teníamos idea de lo que iba a suceder respecto del COVID. Es decir, presentamos, después de hablar de pobreza específicamente durante muchos años, planteamos el tema de la vulnerabilidad, que por supuesto la pobreza genera una de las mayores vulnerabilidades ante diferentes situaciones. Pero claro, ahora este año, con el tema de COVID, esto se profundizó. Y la idea es, al margen, como les decía, de ser un proyecto interdisciplinario, somos algunos geógrafos, arquitectos urbanistas, hay algún economista, sociólogos, que evidentemente pretendemos hacer propuestas que no muchas veces
han sido tomadas en cuenta, pero en otros casos sí, sobre la forma de resolver algunas situaciones que se nos presentan en un área muy compleja como es la región metropolitana de Buenos Aires. Piénsese que estamos hablando de una región que suma más de 15 millones de habitantes en un espacio relativamente reducido, es decir, toda la Argentina tiene tentativamente, porque el censo 2020 se tuvo que suspender, pero en función de los datos previos, tenemos aproximadamente 45 millones de habitantes, de los cuales 1/3 vivimos en la región metropolitana de Buenos Aires. Es decir, un país muy extenso, no solamente en lo ancho, que sí lo es, pero mucho más a nivel de longitud. Sin embargo, estamos concentrados por cuestiones históricas, económicas, políticas y demás, en un área bastante restringida, bastante limitada. Entonces, aquí se van a presentar toda una serie de complicaciones que hacen que muchas veces no se tomen las medidas necesarias porque se suele comparar una ciudad como la nuestra con ciudades mucho más pequeñas, a veces con ciudades europeas que son mucho más pequeñas que las nuestras, ¿no? En determinado momento un funcionario decía, tenemos que hacer como en Ámsterdam. Bueno, primero no estamos en Holanda, primera cuestión, en todo sentido. Y en segundo lugar, Ámsterdam no llega al 1.000.000 de habitantes y nosotros tenemos 15 millones. Entonces, tenemos que pensar en qué soluciones podríamos tomar, no necesariamente copiando, pero sí tomando como ejemplo y adaptando de ciudades más pobladas que las nuestras. Es decir, nosotros tenemos esta región metropolitana de Buenos Aires, como les decía, con 15 millones de habitantes, y la segunda ciudad del país es la ciudad de Córdoba con 1,5 millones. Es decir, nuestra segunda ciudad tiene 10 veces menos población. Y tercera, Rosario, que está en 1.400.000. Hay años, hay censos en que Rosario es la segunda y Córdoba la tercera. Pero estamos ahí, es decir, entre la primera, la segunda y la tercera hay una diferencia abismal. Entonces, es una situación muy compleja que hay que trabajarla de una manera muy particular. Yo voy a compartir pantalla para poder lograr que ustedes visualicen algunas cuestiones. Si bien, lógicamente, a ver si... No sé si se está viendo. Sí, sí, doctora Ana María, perfecto, perfecto. Lo que quisiera ahora es la presentación. Ahí está. Yo les decía que si bien obviamente en nuestro proyecto de investigación trabajamos con estadísticas, salvo el año pasado que fue prácticamente imposible, habitualmente trabajamos mucho trabajo de campo, hacemos muchas visitas a toda la región, a toda el área, tomando los transportes públicos nosotros mismos para vivenciar lo que realmente ocurre. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces, eso pasa también con los argentinos que viajan al exterior, ¿no? Muchas veces el turista o la persona que viene por razones laborales se mueve en un circuito relativamente chico y de alto nivel. Entonces, ciertas situaciones no las ve, no las vive. Incluso la gente que tiene determinado poder adquisitivo, tampoco. Es decir, hay ciertas áreas del Gran Buenos Aires de gente que vive en barrios cerrados, en countries y demás, que se traslada en helicóptero a Puerto Madero, que es la zona actualmente de mayor valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires y donde hay oficinas que tienen helipuerto. Entonces, esta gente no tiene noción de lo que ocurre habitualmente, o bien a veces, si bien tiene algunos
nosotros llamamos embotellamientos en las carreteras de acceso, pero evidentemente no saben, no viven lo que es el día a día de la mayor parte de la población que se dirige desde el conurbano hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde no solamente están las mejores ofertas de trabajo, sino también los mejores centros de salud y los mejores centros educativos, por más que hoy por hoy muchas universidades y escuelas de buen nivel están en el área del conurbano, pero no con una distribución muy pareja. Entonces, mucha gente, yo misma en la Universidad de Buenos Aires, yo hice todos los cuatrimestres, yo tengo más de 100 alumnos por cuatrimestre en la carrera de Economía, y hago un muestreo consultando a los estudiantes y también como trabajo práctico, de dónde viven, qué medios de transporte utilizan para llegar a la universidad, por qué eligieron la universidad y demás. Bueno, más de 2/3 viven en el conurbano, no viven dentro de la ciudad. Y el 90% toma transporte público, es decir, muy pocos vienen en auto, en moto, bueno, en bicicleta es prácticamente imposible porque estamos hablando de, para que tengan una noción, con el área donde actualmente se puede llegar a mover diariamente la población por estudio o por trabajo, podemos hablar de 60 kilómetros. Entonces 60 kilómetros no se pueden hacer en bicicleta, como hubo quien planteaba en algún momento. Una cosa son 60 cuadras y otra cosa son 60 kilómetros. Entonces, los que se mueven en bicicleta son los que viven relativamente cerca, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, bueno, esta imagen que la puse así como presentación muestra uno de los ferrocarriles que van y vienen. Moreno es una localidad que justamente está a una distancia considerable de la ciudad de Buenos Aires, y de esta manera la gente todos los días, a la mañana temprano en la estación Moreno y a la tarde, 6, 7 de la tarde, desde la estación 11 o Plaza Miserere, que sería la terminal de este ferrocarril, aunque hay varias redes de ferrocarril, pero el movimiento es así, es diario. Entonces se tiene, y el ferrocarril es el transporte más económico, y además de ser el más económico, es el que tiene más velocidad, mejores condiciones, pero que de hecho lleva mínimo 30, 40 minutos para llegar a la estación, y de allí tomará otro medio para llegar a su domicilio, pero la mayoría viaja 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Entonces eso es un tiempo físico, un tiempo económico, un tiempo social, que se le quita al resto de la cotidianeidad. Aquí tienen un mapa de la Argentina, en pequeño rojo, muy chiquitito, está la región metropolitana de Buenos Aires, que está marcada en este mapa, y justamente ahí tienen las localidades desde donde se viaja diariamente al centro de la ciudad. Donde dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sería la capital federal, que no depende de ninguna provincia, sino que es un distrito federal. Un distrito autónomo, tenemos legislación propia respecto de la provincia de Buenos Aires, que forma parte del resto del conurbano que está en amarillo. Bueno, esto sería, y ahí tienen una serie de trazos, de líneas, donde muestran las conectividades que existen con la ciudad de Buenos Aires. Hay autopistas, hay ferrocarriles, pero nuestra red de subterráneos, que felicito que en Bogotá estén avanzando en ese tema, nuestra red de subterráneos fue la primera de América Latina. Fue de 1913, la primera de todas, pero quedó estancada y no cubre más que una mínima parte del Distrito Federal, no llega al conurbano. Y eso genera un cuello de botella muy grande,
porque es la forma más económica de desplazarse, más económica, más rápida, de desplazarse dentro de una gran ciudad. Aquí volvemos a ver este mapa ya marcado, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los partidos. Nosotros llamamos partidos a las subdivisiones de la provincia de Buenos Aires, que en otros lugares, inclusive en otras provincias nuestras, se llaman departamentos. ¿Mm? Esos distritos, lo que está marcado en rojo, son áreas de pobreza, que nosotros llamamos Villa Miseria, de pobreza extrema, que en Brasil se llaman favelas, en México le dicen cantegriles, no sé cómo se le dice en Colombia, pero son áreas de extrema pobreza. A diferencia de otras ciudades del mundo, no son cordones que se van alejando del centro, como sí ocurre en otras ciudades. Nosotros tenemos una especie de salpicón, es decir, que hay zonas ricas y pobres dentro de los mismos distritos, muy juntos unos de otros. Inclusive dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en las estadísticas globales aparece como el distrito de mejor calidad de vida, medido en menor cantidad de gente con necesidades básicas insatisfechas, en menor cantidad de mortalidad infantil, en mayor esperanza de vida, en todos esos indicadores que dan idea de una mejor calidad de vida. Sin embargo, tenemos áreas de extremada pobreza. Una de ellas, que bueno, después van a ver las diapositivas, es la Villa 31 del barrio de Retiro, que paralelamente está muy próximo a Puerto Madero, que es el barrio más rico, donde actualmente, bueno, salvo la situación momentánea del presidente que tiene su residencia en el área metropolitana fuera de la ciudad, pero habitualmente su domicilio era ahí, y gran parte de los ministros residen en Puerto Madero y de los empresarios más poderosos también residen en Puerto Madero. Eso está muy próximo a la Villa 31. Y todo ese salpicón hace que esta gente requiera de servicios que están dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero no con una buena accesibilidad. Fíjense, esto es en la ciudad de Luján, donde está la universidad donde yo hice mi posgrado, a pocas cuadras de una basílica que es la más importante del país, donde es el centro de turismo religioso más importante, y a muy pocas cuadras se presenta esta situación. Fíjense lo que es una calle. Esto también es cerca de allí, en el conurbano. Esto se presenta en casi todos los lugares donde allí marcamos los puntitos rojos. Allí no entra una ambulancia. Es decir, mientras a muy pocas cuadras puede haber una zona residencial con piscina propia, con condiciones de vida excelentes, uno encuentra este tipo de barrios o de zonas donde, lejos de andar en helicóptero o de tener autos de alta gama, no puede ingresar una ambulancia en caso de una emergencia. Los desplazamientos de los niños cuando van a la escuela un día de lluvia, miren lo que sucede. Estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires. Insisto, si ustedes ven cualquier dato estadístico del país, les va a decir que esta es la mejor zona, porque el norte de Argentina es la zona más pobre en términos generales. Es cierto que muchas personas que viven en el norte migran hacia estos lugares, pensando que van a tener una condición de vida muy superior, que en algunos casos, a pesar de esto, es superior. Es superior porque ellos dicen, bueno, pero por lo menos tengo un hospital a pocas cuadras y donde vivía no tenía ni siquiera una salita de primeros auxilios. Eso es cierto.
pero las expectativas eran otras. ¿Por qué? Porque por los canales de televisión ven áreas que realmente están muy bien servidas, con condiciones de vida espectaculares, y todos creen que viniendo a Buenos Aires van a tener esas condiciones. Esto no lo ven los turistas, obviamente. Los turistas pasean por La Boca, por Puerto Madero, por las zonas más ricas de la ciudad, pero esto no se le muestra a nadie. Esto es justamente uno de los micros que recorre el área del conurbano. El tema de la suciedad, al margen de que sí, no tienen una limpieza después de cada recorrido, pero les está mostrando que están circulando por calles de tierra. Es decir, que evidentemente las condiciones son pésimas. Nosotros con algunos de los integrantes de mi equipo hemos hecho recorridas, no sería el caso de esta línea en particular, que llega a la terminal de ómnibus, porque otras no llegan a la terminal de ómnibus, dejan a la gente a muchas cuadras. Tienen roturas en el piso del vehículo, es decir, que nosotros teníamos que tener cuidado de no poner el pie en el agujero que había en el piso del micro, lo que nosotros despectivamente en Argentina llamamos trucho. Trucho es algo que no está en condiciones, que no es correcto, que no cumple con las normas. Eso es lo que es un término popular, decimos trucho, ¿no? No están denunciados, es decir, son ómnibus que, insisto, no sería el caso de esta línea, pero sí de otras que no están reconocidas dentro de la Secretaría de Transportes, por ejemplo. Estos serían los caminos. Esto es un camino también, la ruta número 6, que es provincial, que es una ruta muy importante porque es de circunvalación, es decir, que rodea toda la ciudad de Buenos Aires sin entrar en ella para conectar los distritos que están más alejados. Nosotros el conurbano lo dividimos en cordones. Primer cordón es el que está más cerca de la ciudad autónoma, el segundo más lejos, el tercero. Esta ruta va por el tercer cordón, pero ahí está mostrando los parches que se hacen para tapar los pozos, los baches, y a veces el ómnibus mismo tiene que ir a paso de hombre, tiene que ir muy lento porque rompe la amortiguación, si es que tiene amortiguación, porque algunos ni siquiera. Bueno, y así se viaja todos los días, a la mañana muy temprano o a la tarde cuando se termina la jornada laboral. Piénsese que en una ciudad como Buenos Aires la gente no puede volver a su casa a almorzar, el que trabaja en el centro no tiene posibilidades, tiene que comer afuera, se tiene que llevar una vianda o tiene que comprar un emparedado, un sándwich, o tiene que comer en algún lugar de comidas rápidas, cosa que eso significa un costo bastante importante, sobre todo en invierno. En verano se llevan un tupper con la comida y puede seguir trabajando o seguir estudiando, que eso le pasa a muchos de mis estudiantes. Pero en invierno, comida fría todo el día, evidentemente no. Entonces, estas son las condiciones, por eso hablo de lo que nosotros llamamos, aunque es un término que en Chile, no sé si en otros países no es correcto, horas pico, que son las rush hours en inglés, que son las horas de mayor tránsito de la mañana y de la tarde, cosa que en las ciudades más chicas, inclusive dentro de Argentina, la gente corta al mediodía su actividad, va a almorzar a su casa, vuelve a la tarde, los negocios cierran a la tarde temprano, se duerme la siesta. En Buenos Aires no, eso es prácticamente imposible. Entonces eso genera más problemas, sobre todo cuando estamos hablando de condiciones de pobreza. Esto sería una de las estaciones terminales del subterráneo, la línea A, que fue la primera, es la que yo les decía, que se inauguró en 1913. Bueno, esto es un día de semana habitual. Piensen
la gente viene del ferrocarril o va hacia el ferrocarril, toma el subte para llegar al microcentro, porque los ferrocarriles no llegan al microcentro, y están con este nivel de densidad, todas las líneas de subterráneos. Ahora está la A, la B, la C, D, E, F y H, pero todas tienen el mismo, la misma cantidad de gente en las horas complejas de ingreso y egreso, tanto, insisto, laborales, como pueden ser turnos en los hospitales u otros centros de atención privado importantes para tratamientos o lo que fuese. Esta es la Villa 31 de Retiro. Están levantándola verticalmente con niveles de inseguridad extremos porque no hay control de la resistencia de los materiales, de las estructuras, se levanta como se puede. Está al lado de la terminal de ómnibus de la ciudad de Buenos Aires, de la principal, si bien hay alguna más, pero esa es la principal, muy cerca del aeroparque, que es el lugar de los vuelos de cabotaje, y a la vez del puerto y del barrio Puerto Madero. Ahí tienen a muy pocas cuadras, a pocos metros de distancia, lo que es la Villa 31 de Retiro y Puerto Madero, que es el barrio que les decía que hoy es el que tiene mayor valor inmobiliario, que son tierras ganadas al Río de la Plata. Es decir, se extendió el centro, como Buenos Aires, hay muchas ciudades de estas características, tiene norte, tiene oeste y tiene sur, pero el este es el río. Entonces, es como que hay una mayor concentración de población en esas tres partes de la ciudad a la que le falta la cuarta. No es Bogotá, que está en el centro, es decir, que tiene los 4 puntos cardinales a su alrededor, o México misma, con toda la complejidad de México. Pero una ciudad que no tiene un cuarto punto cardinal es bastante más complejo. Bueno, se le ganó tierra al río y se hizo este barrio que para mi gusto no tiene historia, es muy vulnerable a nivel, si bien Buenos Aires sísmicamente es muy, muy bajo, desde 1888 no hay un movimiento y fue de 5.5 en la escala de Richter, en el río, pero hoy por hoy sería un problema. Cuando hay un sismo en Chile, se siente en los edificios más altos de Puerto Madero. Bueno, al margen de las imágenes que yo pretendía que vieran para que tuvieran una idea, porque lo que se suele mostrar de Buenos Aires es otra visión, mucho más amigable. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Que sería el tema central de lo que yo estoy tratando. Bueno, es la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para hacer frente a situaciones de peligro o amenazantes. ¿Cuáles son las situaciones posibles amenazantes? Bueno, de origen físico, yo les decía que Buenos Aires sísmicamente ni la consideramos, pero sí las inundaciones. La inundación es un fenómeno físico frecuente y se suele dar en 2 periodos del año, la primavera y el otoño. Es decir, nosotros muchas veces tenemos inundaciones, si bien también puede ocurrir en otros momentos del año, pero solemos tener inundaciones marzo-abril y septiembre u octubre, y que tiene que ver con mayor cantidad de precipitaciones. Si bien Buenos Aires tiene promedio de 100 años 1.000 milímetros anuales, y no tenemos ningún mes sin lluvias, todos los meses tienen lluvias, pero marzo, abril, septiembre, octubre son los 2 meses de mayores precipitaciones relativas. Y ahí el Río de la Plata crece porque también suelen soplar ciertos vientos que ayudan a que se vayan las aguas hacia la ciudad de Buenos Aires.
Accidentes. Bueno, lógicamente a partir de las imágenes que ustedes vieron, no solamente de la gente en el tren, que a veces va con las puertas abiertas, colgada de las ventanillas, sino la infraestructura ferroviaria y la infraestructura de transporte automotor es muy endeble. Lo que les decía o que les quería mostrar de las carreteras, ahí no estamos hablando de una autopista, las hay, pero están en determinados sectores. La conexión de autopista a autopista es lo que ustedes vieron, que es lo que predomina, y que evidentemente en ese caso, con los pozos que se producen y ser una mano de ida y una de vuelta, la cantidad de accidentes es muy frecuente. También ha habido accidentes de trenes, los pasoaniveles donde se han atropellado, el tren ha atropellado ómnibus o ha atropellado automóviles por la mala señalización, por toda una serie de situaciones, porque no andaba el freno del tren, por ejemplo. Pérdida de empleo es otra amenaza. Esta amenaza viene dándose en Argentina desde, yo diría, más de 20 años, 30 años para acá. El empleo se empezó a perder por varias razones. Hubo un proceso de desindustrialización. Ese proceso de desindustrialización justamente se sintió más en Buenos Aires, Rosario, que fueron las ciudades que históricamente tuvieron más industrias, y a la vez las industrias que perduraron, o que algunas se establecieron nuevas, lo hicieron mucho más mecanizadas, más automatizadas, entonces no requirieron tantos empleos. Y en determinados momentos, según los gobiernos de turno, también hubo una disminución de empleos públicos. Entonces, toda esa situación con los empleos derivados de los centrales generó un temor y una amenaza a la pérdida del empleo. Por eso la gente acepta viajar de cualquier manera cuando consigue un empleo. Tema salud, que es lo que se puso más de manifiesto en este momento, porque también nosotros veníamos con una situación malograda, sobre todo el periodo gubernamental anterior, que inclusive había cerrado el Ministerio de Salud, lo había convertido en secretaría, que es un rango mucho menor, obviamente con pérdida de presupuesto. En los últimos, diría, 40 años, no se hicieron la cantidad de hospitales que correspondían en función del aumento de población. Entonces empezaron a ver saturados los servicios, gente que tiene que esperar, estamos hablando a nivel público, 6 meses para operarse, y a nivel privado también se satura, porque si bien mucha gente no accede al nivel privado, al tener muy poco acceso a nivel público, trata de derivar también a lo privado. Y los hechos delictivos, que es una consecuencia de lo anterior. No estoy diciendo que todos los pobres roben, ni mucho menos, pero sí estamos hablando de una situación de vulnerabilidad en la que evidentemente hay casos, sobre todo la gente que no ha tenido antecedentes en la justicia, que han salido a delinquir. Y justamente en muchos casos no estamos hablando, al margen de situaciones criminales, que también las hay, pero sí es muy habitual el hurto en los medios de transporte. Es decir, cuando el tren o el ómnibus está abarrotado de gente, hay quienes aprovechan para quitar de una cartera o del bolsillo de un pantalón una billetera. Entonces, esos hechos, todo hace a que exista vulnerabilidad y temor a los desplazamientos. Bueno, y para ir cerrando, volvemos al tema de la pobreza como la principal vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad la podemos dividir en vulnerabilidad económica, que es educativa y es laboral. ¿Por qué educativa y laboral? Si bien en Argentina no nos podemos quejar en cuanto al nivel de educación, la educación a nivel estatal es excelente. La verdad es
excelente, y eso yo misma en la universidad, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, que ha sido calificada en el lugar 80 a nivel mundial, entre las mejores universidades, y es la mejor de la Argentina, superando a todas las privadas. Inclusive las privadas no tienen los premios Nobel que tienen las universidades estatales nuestras, y la de Buenos Aires es la que más los tiene. Pero yo recibo estudiantes de diferentes lugares, es decir, que provienen de escuelas privadas y de escuelas estatales, y salvo algunas escuelas privadas muy particulares, la mayor parte tienen mejor nivel los que provienen de escuela estatal, a pesar de que en determinado momento, hace un tiempo atrás, el presidente anterior decía caer en la educación pública. En Argentina la educación pública es muy buena, y de hecho tenemos muchos estudiantes, no solo latinoamericanos, tenemos muchos, yo en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Economía, tengo muchos latinoamericanos, pero también tengo algunos europeos que vienen a hacer intercambios y vienen a especializarse en determinados temas. Pero, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, la cantidad de alumnos colombianos es impresionante, es realmente altísima, la estatal. Entonces, ¿pero qué sucede? La mayoría, si bien les decía que hay lugares donde han diseminado una serie de universidades nacionales y muy poquito privado en el área metropolitana, la mayoría viene a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, y eso genera movilidad, y esa movilidad y el hecho de tener que alimentarse al mediodía fuera de su casa genera costos, y no todo el mundo está en condiciones de poder hacerlo. Y laboral es lo que previamente les había explicado, que al tener el riesgo del desempleo, todos aceptan inclusive movilizarse a donde sea para poder lograr un buen puesto de trabajo. La vulnerabilidad social, ahí tenemos dos cosas muy importantes. El tema de género, que si bien yo insisto que comparativamente con otros lugares de América Latina tenemos mejores condiciones relativas, pero que evidentemente existen diferencias importantes para las mujeres, sobre todo, y una de las integrantes de mi equipo lo está trabajando expresamente, Solange Redondo, el caso de las mujeres madres que tienen que trasladarse a distancia varias horas lejos de su casa, con un niño que no saben dónde ubicarlo, porque hay una ley que dice que los lugares de trabajo de las mujeres tienen que tener una guardería, y eso no se cumple. Es decir, son muy pocos los establecimientos que lo tienen. La mayoría son estatales, alguna oficina pública y nada más. Uno de los lugares que lo tiene es el Ministerio de Educación, pero lo cuento con los dedos. Y alguna fábrica, pero nada más. El resto no. Las madres tienen primero que ubicar a su niño con un vecino, con alguien de la familia o en una guardería privada o estatal lejos de su lugar de trabajo, y luego movilizarse. Y la discapacidad, es decir, si bien también la ciudad de Buenos Aires y algunos distritos han mejorado la movilidad, por eso no hablamos de transporte solamente, hablamos de movilidad. Es decir, que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades del conurbano los cordones de la vereda disminuidos para poder trasladarse con una silla de ruedas. En muy pocos lugares hay rampas, hay una obligatoriedad, pero no se cumple tampoco, para poder desplazarse con sillas de ruedas. Algunos colectivos tienen la plataforma para poder subir una silla de ruedas, pero no todos, mucho menos los que yo les comentaba en el conurbano. Y desde ya que el sistema braille no está incorporado prácticamente en ningún lugar, y los semáforos para las personas no videntes tampoco. Entonces, eso genera una vulnerabilidad muy grande para las personas con discapacidades. Y la vulnerabilidad ambiental, al margen de la contaminación,
que la ciudad de Buenos Aires está muy contaminada. Además de esto, genera estas cuestiones de salud que veíamos por la inundación, las viviendas precarias, pasar frío, pasar calor, esas cuestiones que afectan a toda la salud y se manifiestan en la esperanza de vida y se manifiestan en las morbilidades y se manifiestan en la mortalidad infantil, que es muy diferencial en cada uno de los distritos del conurbano que yo les mostré, y también dentro de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto se agravó con el COVID, porque con el COVID hubo que cerrar establecimientos durante muchos meses, algunos permanecen cerrados todavía, mucha gente no lo cumplió, justamente acá se cumplió muy bien durante el primer mes, pero después no, y yo lo que cuestiono no es a la persona que trabaja en negro, decimos nosotros, que es el trabajador informal, que tuvo que salir a trabajar porque el Estado cubrió ciertos salarios a las empresas, el 50% de los salarios para que cubrieran a su personal, pero si parte de su personal no estaba registrado formalmente, no recibieron beneficios sobre eso y esta gente tampoco recibió ningún tipo de ayuda. Entonces tenían que salir que son vendedores ambulantes, que son personas que tienen otro tipo de trabajo absolutamente informal. Yo entiendo que esas personas hayan tenido que salir a trabajar, con todo el riesgo que eso implica. Pero acá hubo todo un grupo de otras personas, de los que tienen mejor poder adquisitivo, que estaban, que renegaron sobre la cuestión, negaron la pandemia, dijeron que eran todas mentiras, salieron, que fueron los anti-cuarentena a quemar barbijos, o no sé cómo lo llaman ustedes, acá les decimos barbijo, tapaboca, algunos le dicen mascarillas, salieron a quemarlos públicamente, se reunían a propósito, es decir, toda esa gente hizo que evidentemente las medidas que se tomaron no sirvieran demasiado porque la cantidad de contagios y de fallecidos aumentara. Pero, lógicamente, con la forma en que se viaja, por más que se hicieron restricciones, que se dice que no se debe viajar así parado, que hay... Bueno, de hecho, otra vez los transportes públicos se congestionaron y no digo que estamos como en los periodos normales, pero lo suficiente como para que existan más contagios en la gente que se tiene que trasladar desde el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires diariamente. Eso sería la situación actual, que obviamente no es la misma que en las ciudades más pequeñas. Esto es muy diferente a ciudades del interior del país, donde la gente, insisto, puede ir caminando a trabajar, puede ir a almorzar a su casa. Son otras condiciones. Pero en nuestra área metropolitana la situación es bastante complicada desde ese punto de vista. Bueno, con esto yo cerraría mi exposición y quedo dispuesta a responder las preguntas que surjan o los comentarios que puedan enriquecer esta presentación. Muchas gracias por su presencia y también vuelvo a agradecer a la Sociedad Geográfica de Colombia, no solamente por invitarme, sino por todo el ciclo que están realizando, que es altamente positivo.